Uno, dos, sí, está algo fuerte el micrófono, hay que bajar un poquito. Ahora sí, ahí está mejor. Pues miren qué alegría estar de nuevo aquí, no solo en el púlpito, estar en la iglesia. El 1 de enero, en la tarde, salí para un asunto con estudiantes del programa doctoral ahí en el seminario. Estuvimos en Chicago hasta el lunes pasado, regresé. Creo que el día más cálido por la tarde fue el último sábado, que había como 4 grados Celsius. Y de ahí todo bajo cero todo el rato. Muy alegre. Yo recordé los tiempos en que estuvimos estudiando allá en Chicago y recordar el frío. Y llegué aquí y sentía calor. Aunque el lunes había viento y estaba algo, entre comillas, frío se supone. Pero ya me aclimaté. Ayer sentí frío, no sé ustedes. Miren, cuando uno piensa en cuestiones de misiones, se imagina a los misioneros saliendo de un lado hacia otro lugar, ¿no? Los que estuvieron en Tectitán ahora experimentaron un poco eso. Estar en otro lugar, otra costumbre, otra manera de hacer las cosas, otras prácticas. Y me acuerdo cuando mis papás salieron a México como misioneros, parte del asunto era cuánto de la iglesia de Chile iban a implantar en México, porque no solo fueron a fundar iglesias, ¿no? Eran chilenos implantando iglesias. Y la tentación es enorme, porque uno está acostumbrado a mirar las cosas de cierta manera, a hacer las cosas de cierta forma, y asume que esa es la forma que hay que hacer las cosas. Por ejemplo, si uno va aquí al interior del país, yo ya sé que normalmente los cultos son en la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde, 5 de la tarde, por ahí empiezan. Ahora imagínense uno que va a empezar un proyecto misionero y dice, no, hermano, la Biblia dice que tiene que ser a las 10 de la mañana el domingo, así que el que no venga al culto es poco espiritual, es qué sé yo, y podemos empezar a imponer nuestra práctica de la capital en otros lados, ¿no? Eso es habitual cuando uno está en un contexto distinto, tratando de hacer las cosas desde la perspectiva de uno, de lo que uno es y hace. Y a veces es difícil distinguir una cosa de otra. De hecho, cuando uno conoce hermanos y hermanas en Cristo de otras latitudes del mundo, lugares donde misioneros de otros lugares llegaron con el Evangelio, se da cuenta de cuán norteamericana es nuestra manera de ser iglesia. ¿Sí? Los misioneros que nos evangelizaron venían de allí, ¿no? Y no nos damos cuenta, porque así nos enseñaron. Así se predica con corbata, ¿no? Es parte de esa manera de ser. Pero hay cosas que se pueden adaptar, cosas que son sencillas de acomodar, otras cuesta un poquito más, algunas tensiones van surgiendo en el camino, pero esa tensión está ahí y vamos a ir al libro de Hechos y vamos a ver que era una tensión no pequeña la que vamos a estar mencionando. En noviembre pasado dejamos a Pablo y Bernabé, ¿recuerdan? En Antioquía. Ahí ellos habían regresado a su proyecto misionero y los hermanos estaban contentos y dice, final del capítulo 14, y se quedaron allí mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces retomamos Hechos 15. ¿Qué pasa en Hechos 15? Aquí ya estamos más o menos por el año 49 después de Cristo. Si asumimos que el Señor ascendió a los cielos por ahí por el año 32, 33, ¿no? Más o menos. Significa que han pasado, ¿qué? Como unos 15, 16, 17 años de ser iglesia. No pareciera mucho tiempo, pero es mucho tiempo. Predominan los judíos.
hay gentiles, pero poquitos, así como Cornelio, por ejemplo. Son poquitos gentiles que se han convertido al Evangelio, salvo en Antioquía. Porque en Antioquía empezaron a anunciar el Evangelio, recuerdan, y empezaron a llamarle cristianos por primera vez ahí a los que se reunían. Por cierto, en Antioquía la comunidad judía era gigante. Era quizá en esa época la tercera ciudad del imperio en tamaño. Y la comunidad judía, según ¿quién era? Flavio Josefo, en Antioquía más o menos unos 200.000 judíos. ¿Sí? O sea, número no menor. Así que los cristianos que se juntaban en sinagogas, ¿cierto? Había gentiles, claro, pero la mayoría seguía siendo judíos. Y en ese contexto, entonces, es que unos hermanos de Judea, dice, descendieron y enseñaban a los hermanos, capítulo 15, versículo 1, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí está el asunto. Hasta aquí, prácticamente todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo ha sido judío y por lo tanto sigue la práctica de circuncidarse, de guardar los días de reposo y de hacer otras actividades, otras fiestas. De hecho, el apóstol Pablo, aquí en el mismo libro de Hechos, va a hacer voto de Nazareo más adelante, ¿no? Va a ir a Jerusalén para Pentecostés, o sea, hacer ritos y ofrendas y cosas. Los cristianos judíos siguieron siendo judíos. Y recuerden que al principio, de hecho, dice, y se juntaban en el templo, ¿no? Pues hacían las oraciones de la tarde, todo, como cualquier judío lo haría. Pero ahora hay gentiles. ¿Y qué hacemos con esos gentiles? Ellos se han circuncidado. ¿Hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse? O sea, ¿qué hay que hacer para ser pueblo de Dios? Esa es la pregunta detrás. Porque todos somos pueblo de Dios aquí, todos nos hemos circuncidado. ¿Tú te circuncidas? Sí. ¿Y tú? Sí, también. ¿Y entonces ellos por qué no? ¿Entienden la lógica? Pero hay algo detrás que está frenando el tema. Y el apóstol Pablo y Bernabé se dan cuenta del problema y van a tratar el asunto. Algo interesante aquí que se da en esta narrativa que hemos visto es que primero cuando se convirtieron los de Samaria, ¿recuerdan? Los apóstoles mandaron a Pedro y Juan a ver qué había pasado en el milagro de conversión de los samaritanos y el Señor trajo bendición de esa visita. También cuando se convirtieron en Antioquía, los apóstoles mandaron a Bernabé a ver qué había pasado allá. Y la misma cosa trajo bendición. Pero ahora aquí unos hermanos que luego nos damos cuenta que nadie los había mandado, ¿sí? Tomaron por su cuenta el ir a ver qué había pasado y llegaron ahí y empezaron a hacer problemas, ¿sí? Líos. Y miren lo que dice el apóstol, Lucas aquí. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, dice esta Biblia de las Américas, estoy leyendo. O sea, no era una mera diferencia de opinión. Bueno, esa es tu perspectiva, esta es la mía. No, gran debate y disensión entre ellos, ¿sí? Determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Era algo que se escapaba a su simple conversación. Había que elevarlo a personas de mayor discernimiento que pudiesen ayudarles a juzgar y decidir qué se hacía con los gentiles. En un punto crucial de la historia, porque a partir de Hechos 15 en adelante, la razón, el ratio, ¿no? La razón entre judíos y gentiles se empieza a cambiar. Mayoritariamente judíos, poquitos gentiles. Pero luego viene el segundo viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero y la cantidad de gentiles empieza a crecer. Cosa que hacia finales del primer siglo
se estima que quizá un 10-12% de los creyentes serían judíos y el resto serían gentiles. Una cosa de 40-50 años se dio vuelta a la tortilla. Pero en este punto están ahí los gentiles, son poquitos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿No? Así que enviados por la iglesia, dice, pasaron por Fenicia. Hoy estamos ahí en tensiones, acaban de nombrar su presidente, a ver cómo les va. Habían pasado 2 años sin presidente ahí en el Líbano, ¿sí? Fenicia. Y Samaria, Cisjordania, ¿no? Estos días ha habido bombardeos israelíes y cosas en esa zona. Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. O sea, los hermanos se enteraban de lo que había pasado, de cómo las personas se convertían al Señor y se alegraban. Y llegan a Jerusalén y ahí pues los reciben los ancianos, los apóstoles, toda la congregación e informan a los hermanos. Pero algunos hermanos que se habían convertido del grupo de fariseos, como el apóstol Pablo, por ejemplo, él venía de los fariseos también, ¿no? Algunos de estos hermanos habían crecido tratando de mantener los distintivos a costa de sudor y sangre y su vida, ¿no? Ser judío es guardar la ley, guardar las fiestas, guardar las dietas. Pero ¿se acuerdan que el apóstol Pablo en Gálatas y en Colosenses aborda esos temas? Él dice, estas cosas tienen apariencia de piedad, pero no tienen efecto contra los apetitos de la carne, ¿no? El tema de estos distintivos nacionales son solo eso, distintivos nacionales, pero no constituyen al pueblo de Dios. Es lo que Pablo va a decir en Gálatas, en Colosenses. Aquí, no estoy seguro si Pablo escribió Gálatas antes de Hechos 15 o después, hay mucho debate en torno a eso, pero lo que sí es cierto es que Lucas lo aborda de manera colectiva. Es la iglesia ahora la que está resonando ese mismo asunto. ¿Qué hace a uno pueblo de Dios? Y estos hermanos decían, bueno, nosotros somos pueblo de Dios y nos circuncidamos y guardamos la ley de Moisés. Ellos también tienen que hacerlo. Así que los hermanos hicieron una gran reunión. Dice el versículo 6, apóstoles y ancianos se reunieron para considerar este asunto. Vean qué interesante, ¿no? Ese asunto ustedes vean allá cómo lo resuelven. No. Eso sí nos interesa, conversémoslo, ¿no? Lo que me llama la atención es que se repite el tema de la atención y el debate. Vean versículo 7, y después de mucho debate, dice Biblia de las Américas, Reina Valera dice, ¿cómo es? Lo tengo por aquí entre paréntesis. Mucha discusión, ¿sí? Mucha discusión. No es algo así tranquilo, fue acalorado, pero necesario. A veces nosotros, por evitar el conflicto, dejamos que las cosas crezcan, ¿no? Y a la hora de venir a abordar el problema ya es inmanejable. Porque no queremos enfrentar esa situación de tener que conversar acaloradamente nuestras perspectivas, nuestras opiniones. Pero los hermanos se atrevieron a eso y lo hicieron. Confrontaron la situación, que no era un dato menor, no era si se ponían en falda a la hermana o no. ¿Sí? Era qué significa ser pueblo de Dios. ¿Qué significa pueblo de Dios? Y si se nos perdió eso de mente y nos quedamos solo con que si se circuncidan o no se circuncidan, Santiago en el versículo 14 dice, Santiago dice, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. O sea, vean, el tema es qué significa ser pueblo de Dios. Pueblo de Dios entre los judíos, pueblo de Dios entre los gentiles. Y es ser pueblo de Dios. Ese es el punto central de toda esta discusión. Así que en este diálogo sabio, vemos en los siguientes versículos que se soluciona el problema. Ellos van a conversar y el primero que habla es Pedro. ¿No? Y Pedro en versículo 7 va a contar cómo fue su experiencia con Nicodemo.
es segunda vez que hace lo mismo, porque en el capítulo 13, todo el capítulo 13, Pedro mismo tuvo que decir, miren hermano, disculpen, pero esto nos pasó, por eso es que nos metimos a la casa de un gentil. ¿Recuerdan el gran escándalo que hubo porque Pedro había entrado a la casa de un gentil? Ahora resulta que muchos gentiles se han convertido al evangelio y ¿qué hacemos con ellos? No saben qué hacer. Entonces Pedro le dice, el Señor le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, versículo 8, así como a nosotros también. O sea, constituyó pueblo de Dios por medio de la obra del Espíritu. Es el Espíritu Santo, como decía las profecías de Jeremías y Ezequías, que vendría el Espíritu que Dios pondría en los corazones y haría que las personas pudiesen cumplir la ley de Dios y serían su pueblo. Y Dios les concedió a los gentiles y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Eso dice Ezequiel, que purificaría sus corazones. Y eso lo hizo Dios con ellos sin que tuviesen que hacer nada extra. Entonces, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Se acuerdan que Ananías y Zafira también tentaron a Dios? Ahora los hermanos están tentando a Dios porque están agregando cosas para ser constituido pueblo de Dios. Y Pedro dice que no. ¿Sí? De hecho, ni nuestros padres, ni nosotros, dice el versículo 10, hemos podido llevar esa carga porque se la vamos a imponer a ellos, ¿no? Y versículo 11, importante, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Ahí está la clave. Es la gracia de Dios la que nos permite ser llamados hijos de Dios y por lo tanto pueblo de Dios. El espíritu que Dios puso en los judíos también lo ha puesto en los gentiles. Y somos pueblo de Dios por la gracia de Dios. Así que los hermanos se quedan calladitos, vean, y toda la multitud hizo silencio, dice. Y ahora entonces el que habla es Bernabé. Y Pablo, vean, interesante que se vuelve a invertir el orden. Recuerdan cuando empieza la misión del primer viaje misionero, dice Bernabé y Saulo, y de repente invierten en Chipre el orden y es Pablo y Bernabé. Aquí vuelven a invertir el orden, ¿no? Bernabé y Pablo, porque Bernabé era el que era el más respetado y conocido en Jerusalén, y él es el que introduce la conversación. Bernabé. Y entonces ellos empiezan a contar cómo Dios había hecho señales y prodigios entre los gentiles por medio de ellos. Entonces, ha hablado Pedro, y que por cierto, entre paréntesis, esta es la última vez que Pedro mencionaba en el libro de Hechos, de ahí ya desaparece de escena. Santiago va a volver a aparecer al final, pero está Pedro, Bernabé, y ahora habla Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Él es el líder de la iglesia ahora en Jerusalén. Y ahora él entonces articula sus ideas. Ya leí el versículo 14, ¿no? Que Dios tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y luego articula su idea desde el Antiguo Testamento. Y va a citar algunos pasajes aquí. Amós, Jeremías. Principalmente construye su idea desde Amós 9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. El tabernáculo de David, el rey davídico que volvería, ¿no? Y constituiría una nueva nación. Esa nación, ese pueblo de Dios, incluye a los gentiles. Vean versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Este pueblo de Dios incluye a los gentiles y eso es lo que los judíos tenían que entender. Son los gentiles también parte del pueblo de Dios. Entonces queda claro que la gracia de Dios es suficiente para ser pueblo de Dios. Pero resulta que el pueblo de Dios tiene que convivir. Tenemos que vivir juntos, en armonía.
¿Qué hacemos para convivir juntos? No, es que así me criaron, así soy yo y me tienes que aguantar. ¿Esa es la actitud con la que llegamos? No, ¿cierto? Ajá, tenemos que ser gentiles, tenemos que ser tolerantes, sabios en discernir. Pues eso es lo que Santiago va a decir a continuación. Vean, dice, por tanto, yo juzgo, dice Santiago, que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de. Y la lista de cosas que vienen aquí se parece mucho a las instrucciones que uno encuentra, por ejemplo, en Levítico 17 y 18 en el Antiguo Testamento, de lo que los extranjeros debían hacer en Israel. Muy interesante. Dice, sino que escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Cosas contaminadas por los ídolos, estrangulado y sangre, tiene que ver con comida. Las tres frases tienen que ver con comida. Recuerden que el apóstol Pablo va a lidiar con eso en 1 Corintios. ¿Qué hacemos con los sacrificados a los ídolos? Era una pregunta que los hermanos de Corinto, que como unos 5 o 6 años después de este capítulo siguen teniendo. Es un tema que costaba entender al mundo gentil. ¿Qué hago con los sacrificados a los ídolos? Y aquí tiene que ver no simplemente los gentiles deben hacer estas cosas, tienen que hacerlas porque conviven con judíos. Vean el versículo 21, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo leído en las sinagogas. Había sinagogas por todo el imperio. Y las sinagogas de Antioquía, por cierto, eran grandes, también en esa zona de donde Pablo venía. Así que los creyentes convivían en la sinagoga, como pasa, por ejemplo, en Santiago 2, dice, cuando reunáis en vuestra sinagoga y entra un hombre rico así, asá, y un pobre así, asá, y ustedes hacen tal y cual cosa. Bueno, ahí la palabra congregación es la palabra griega sinagoga. ¿Sí? Los judíos siguieron reuniéndose en sinagogas y los cristianos al principio se reunían en sinagogas. Ahora, ¿qué hacen para sentarse a comer juntos? Recuerden que en Gálatas Pablo regaña a Pedro porque al principio comía con los hermanos y después empieza a distanciarse, porque era toda una cuestión difícil para un judío. ¿Cómo lidiar con la convivencia? De saber si uno... entre paréntesis, todo este relajo que ha habido con Lev Tahor, ¿no? Estos días... que no aceptan la comida que les llevan, que no, ellos tienen que cocinar su propia comida, tiene que ver con este tipo de cuestiones. Ellos tienen sus propias dietas, sus propias prácticas y consideran que nuestra manera de preparar las comidas es inmunda, ¿no? Entonces no pueden contaminarse. Y resulta que ahora tengo una persona gentil comiendo conmigo y... ¿sí? ¿Qué hacemos con eso, no? Es un asunto difícil para un judío. Por eso le dice, mire hermano, si usted va a comerse su pollito, pues no solo lo ahogue, desángrelo. ¿Sí? Eso quiere decir estrangulado, ¿sí? Sangre. ¿Sí? Porque los judíos no practicaban esas cosas. Para ellos era un problema. Y el tema de fornicación también no tenemos idea bien de qué se trata. Podría ser el tema de la participación en los cultos paganos que estaban vinculados también con fornicación u otras cosas. De hecho, Pablo en 1 Corintios 6 les dice que los creyentes no deben unirse con prostitutas, ¿no? Porque como que no logran sumar 2 más 2 ahí, de que participar en un culto pagano, con eso no es de cristianos. ¿Sí? Les costaba a los gentiles entender esas cosas y estas son como cosas mínimas, va a decir después la carta, que tienen que ver con tolerancia, pero también con ceder prácticas y costumbres que no son adecuadas a la luz del momento. Claro, pasarían los años y, como digo, se invertiría la tortilla y serían más los gentiles que los judíos. Y ahora entonces, ¿quién tiene que ceder en práctica y cosas para lidiar? Es poco lo que Pablo va a decir en Romanos. ¿Sí?
El débil no juzgue al fuerte, ni el fuerte menosprecia al débil, ¿sí? Porque para uno todos los días son iguales, pero para el otro no. ¿Sí? Vean que la cosa va cambiando a lo largo de los años. Pablo en Romanos, estamos hablando de que como el año 60, o sea, como 11 años después, las cosas han cambiado y las dinámicas son un poco diferentes. Pero lo importante aquí es que se están dando lineamientos para una sana convivencia, porque lo que importa es ser pueblo de Dios. Y debemos preservar esa unidad haciendo esfuerzos enormes. Y eso es lo que ellos acuerdan. Luego, en el versículo 22 al 29, se cuenta el acuerdo. Se dice que los apóstoles les pareció bien la idea que planteó Santiago y escribieron la carta, ¿no? Y la carta, muy linda, habla del apóstol Pablo y Bernabé, cómo ellos han sido siervos del Señor, que han sufrido por el Evangelio y que también van con Judas y Silas para que ellos encomienden lo que acaban de hacer. En el versículo 25 dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga de estas cosas esenciales, que os abstengáis, y ahí va, ¿no? Sacrificad a los ídolos, de sangre, de los estrangulados, de fornicación, si guardáis tales cosas, sabéis bien, pasadlo bien. No tiene que ver con, los gentiles para ser salvos tienen que hacer estas cosas. No. Está claro que para ser salvos no hay que hacer nada. Es la gracia de Dios la que nos constituye pueblo. Pero ahora tenemos que convivir como pueblo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, así es, claro. Sí. Eso mismo iba a decir yo. Gracias. ¿Sí? Eso mismo. ¿Sí? Eso es lo que los hermanos hacen. Los hermanos entienden que era necesario tener un mínimo de cosas que les permitiera cultivarse como comunidad. Y los hermanos lo reciben bien. Los versículos 30 al 35 muestran que los hermanos leyeron, dice, y se regocijaron por el consuelo que les impartía la carta. Y ven que la carta no es, esto hemos decidido, ustedes lo acatan porque lo acatan. No, bien haréis, dice. Es como una sugerencia linda, con un buen tono, para recibir el asunto aquí, ¿no? Los creyentes lo reciben bien, Silas se queda ahí, Pablo y Bernabé se quedan en Antioquía enseñando y predicando con otros muchos hermanos, no solo ellos, la cantidad de maestros se ha multiplicado ahí en Antioquía y ahí ellos se quedan. Vean qué linda historia, qué cosas aprendemos de esta historia. Hay varias cosas que podríamos subrayar, yo quiero mencionar por lo menos 3. La primera, las escrituras deben ser fuente de discernimiento en las situaciones de conflicto. No debe ser un pretexto para ejercer poder e imposición ideológica. Ellos discernieron, miraron las escrituras y entendieron que a los gentiles no había que agregarles nada más. ¿Sí? Cuando enfrentamos situaciones tensas como congregación, ¿a dónde recurrimos? ¿A los tribunales? No. ¿A la prensa, al Facebook? No. ¿A la palabra del Señor? ¿Sí? Es meditar en ella para desde la palabra del Señor encontrar respuesta a nuestras situaciones. Y es la palabra del Señor la que nos va a guiar las soluciones. Otra cosa importante es la unidad de la iglesia como pueblo de Dios, que tenemos que cuidarla y preservarla. Y aunque eso implique tener que discutir acaloradamente nuestra idea, no tengamos temor de eso. Lo que importa es cuidar la unidad del pueblo de Dios. Miren, las iglesias se dividen porque a algunos les gustó el color de la pintura que pusieron y a otros no. ¿Sí? Porque pusieron la bocina ahí arriba y a mí me gustaban cuando estaban aquí abajo. ¿Sí? Hay cosas que uno dice, pero hermanos, si la unidad de la iglesia hay que preservarla.
Y estos hermanos, aunque acaloradamente discutieron, ¿sí?, llegaron a buen término y acordaron como congregación. Eso es importante. Hay que mantenerlo. Es el diálogo inundado por el Espíritu en que encontramos la solución. Y lo último, en ese tiempo la minoría gentil debía respetar al grupo mayoritario, pero el grupo mayoritario no debía imponer sus propias prácticas étnicas al resto de creyentes. Ahora, ¿cómo cuidamos a nuestro grupo dentro de la congregación de manera de respetar en amor esa diversidad? No, es que nosotros decimos tal y cual cosa, no, pero es que los hermanos sordos no tienen ese tipo de expresiones. Ellos lo dicen de esta manera. ¿Sí? No, es que si lo hacen así no son espirituales. Absurdo, ¿no? Nosotros debemos cultivar la unidad de la diversidad. Eso es importante. ¿Cómo nos relacionamos con otros creyentes que son diferentes a nosotros? De repente simplemente porque uno asiste a una iglesia y el otro a la otra, ¿sí?, ya nos tachamos de no creyente y de otras cosas. No, el cuerpo de Cristo es amplio y diverso y debemos aprender a amarnos en unidad como pueblo de Dios que somos. Estos hermanos llevaron consolación con su respuesta, ánimo y confirmación. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Llevamos desazón e imposición de nuestras perspectivas? Es una buena pregunta, ¿no? Ahora debemos recordar que el Señor Jesús es quien edifica su iglesia. Dios el Padre ha restaurado la tienda de David y esa tienda somos nosotros, tanto judíos como gentiles. Hemos venido a ser templo de Dios. Debemos cuidar esa tienda. No debemos ser ingenuos. Satanás no la quiere, pero Dios el Padre ama esta unidad que tenemos. Por eso cuidemos la unidad que tenemos. Unidos en Jesús impactaremos por la obra del Espíritu. La obra misionera que hacemos como iglesia debe contemplar esa unidad a medida que creyentes de otras latitudes se suman a la fe. Y vimos aquí, ¿no?, de Chile, de España, de Honduras, de Tectitán. El cuerpo de Cristo es diverso, pero eso no quiere decir que no seamos uno en Cristo. Debemos preservar esa unidad que tenemos en Cristo. Y si tuviese que poner una señal, una seña para los sordos hoy, yo diría que en Jesús somos un pueblo. En Jesús somos un pueblo. Los hermanos aquí en capítulo 15 de Hechos se dieron cuenta de eso. Y aunque les costó enojarse un poquito y expresar sus opiniones con vehemencia, en el Espíritu preservaron la unidad. Y ese es nuestro desafío también esta mañana. En Jesús somos un pueblo. Oramos. Gracias, Padre, por darnos este desafío enorme. Gracias porque tú has reconstruido la tienda de David por medio de nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías. Gracias porque por su obra en la cruz y la resurrección de entre los muertos nos ha dado vida y nos has hecho miembros del cuerpo de Cristo. Es por la unidad del Espíritu que somos un pueblo. Señor, ayúdanos a que podamos impactar fortaleciendo esa unidad, pues en Jesús somos un pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga.